Bien, continuamos con la segunda parte de la unidad 4. Vamos a hablar de la nomenclatura de los ácidos grasos. Existen básicamente dos formas de numerar los átomos de carbono de los ácidos grasos. Una es con números, partiendo siempre desde el extremo del carboxilo inicial, que sería el carbono 1, aquí hasta la derecha. Los siguientes carbonos serían el 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al último carbono, que es el metilo terminal. Y la otra es con letras, utilizando letras griegas. Tenemos que el carbono alfa es el segundo carbono, después del carbono del carboxilo. De esta forma el carbono del carboxilo no recibe letra. La letra sería a partir del carbono 2, que sería el alfa, el 3 es el beta, el 4 es el gamma, el 5 es el delta, el sexto es el épsilon, etc. Pero siempre, en cuanto a las letras, el último carbono, el metilo terminal, recibe la letra omega. Vemos aquí el ácido oleico, un ácido graso de 18 carbonos, con un doble enlace entre el carbono 9 y 10. De esta forma, el ácido oleico pertenece a la familia de los omega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, este ácido graso es un omega 9. Dijimos que siempre es la numeración a partir del carbono número 1, que es el del grupo carboxilo. Y en cuanto a las letras, dijimos empieza a partir del carbono número 2. De esa forma, el primer carbono, el del ácido carboxílico, no recibe una letra. Y el último carbono, dijimos, se llama carbono omega, sin importar qué número es, ni qué letra le corresponda, siempre va a ser la letra omega. Bien, en cuanto al nombre sistemático, en los ácidos grasos, siempre se utiliza la terminación oico, utilizando el nombre del hidrocarburo que le corresponda con ese mismo número de átomos de carbono, porque son derivados de los hidrocarburos, se consideran derivados de hidrocarburos. Por ejemplo, el ácido derivado del octano, que tiene 8 átomos de carbono, se llama octanoico. Entonces la terminación oico indica que son ácidos grasos. Y los ácidos grasos terminan en anoico, y los ácidos grasos, perdón, los saturados terminan en anoico, y los insaturados terminan en enoico. Entonces, anoico saturados, enoico insaturados. Y todos los ácidos grasos son oico en terminación. Bien, en cuanto a la representación abreviada, hay varias formas de hacerlo. Ya vimos algunas en el video pasado, pero todas estas formas de hacerlo nos dicen cuántos átomos de carbono hay en total, cuántos dobles enlaces hay y las posiciones en caso de haberlo. Vemos aquí el ejemplo del ácido palmítico. Es un ácido graso saturado de 16 carbonos, el carbono 1 en el carbono del carboxilo. Metilo terminal sería el carbono 16. Y tenemos aquí estos 14 metenilos, que son CH2, y eso se puede representar como COH, paréntesis, CH2, que son 14 de estos, más este serían 15, y por último, el metilo terminal, que sería el 16. También se representa C16 o 16 2.0. Este 0 representa la cantidad de dobles enlaces presentes. Como es saturado, es 0 en este caso. El ácido oleico tiene 18 átomos de carbono, un doble enlace cis entre los átomos 9 y 10, como vemos aquí en la imagen. Entonces, este es el carbono 1, este es el metilo terminal, el 18, y se puede representar de esta forma: COH más 7 metenilos, más el carbono 9 y 10 que comparten el doble enlace, más otros metenilos aquí, 7, y por último el metilo terminal. Esto nos da 18 carbonos en total, y se representa C18 delta 9. El delta representa aquí los dobles enlaces presentes, o C18 delta 9 con superíndice o con número normal, o 18 2.1 punto y coma o 2.9. Recuerden que el primer dígito después de los 2 puntos indica la cantidad de dobles enlaces presentes, y después el siguiente dígito indica las posiciones de esos dobles enlaces dentro de la cadena total de carbono. El ácido linoleico es un PUFA
tiene 18 átomos de carbono, pero tiene dos dobles enlaces, ambos son de tipo cis, entre los carbonos 9 y 10, y el segundo está entre el 12 y el 13. Vemos aquí la cadena de carbonos, aquí está el 1 del carboxilo, seguimos con metenilos hasta el 9 y el 10, primer doble enlace, luego sigue otro metenilo, y aquí está el 12 y el 13 con el segundo doble enlace, y metilo terminal. Por esta razón, el ácido linoleico pertenece a la familia de los omega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se representa de esta forma: carboxilo aquí, 7 metenilos, doble enlace, otro metenilo, otro doble enlace, 4 metenilos y finalmente metilo terminal, de un total de 18 carbonos, sería delta 9,12, o C18 delta 9,12, o 18 2.2, estos son los dobles enlaces presentes. Después vienen las posiciones de los dobles enlaces, en este caso 9 y 12. El ácido elaídico tiene también 18 átomos, dos dobles enlaces en los carbonos 9 y 10. Tiene un doble enlace tipo trans entre los carbonos 9 y 10. 18 átomos de carbono y se representa de esta forma. El carboxilo aquí, 7 metenilos, el doble enlace entre el 9 y el 10, otros 7 metenilos y finalmente el metilo terminal. Y sería entonces C18 delta 9T, esta T representa el doble enlace tipo trans, o C18 delta 9T, o 18 2.1 2.9T. Bien, vamos a hablar de los ácidos grasos y comenzamos con los triglicéridos, conocidos como grasas. Vemos aquí esta imagen del libro Kuhlmann, donde tenemos un glicerol con sus 3 carbonos. Recuerden que el glicerol es un derivado por reducción de gliceraldehído. Es un poliol, tenemos alcoholes en los 3 carbonos que lo forman, y precisamente esos alcoholes participan en el enlace tipo éster que une el ácido graso con el carbono de glicerol. Entonces tenemos aquí el glicerol. Recuerden que estos enlaces representan la profundidad de la molécula en relación al plano del observador. La primera ácido graso se une al carbono 1, el 2 y el 3 todavía permanecen con sus alcoholes y este se llama monocilglicerol. Llega un segundo ácido graso, se esterifica en el carbono 2 y tenemos el desilglicerol. Un tercer ácido graso finalmente, tenemos ya al triglicérido o la grasa. Esta sería la representación. Recuerden que la cadena de glicerol no es lineal. El átomo 2 de carbono se acerca a nosotros, el 1 y el 3 se alejan de nosotros. Esto genera esta curvatura que está aquí. Y estos serían los ácidos grasos que cuando ya están unidos, esterificados al glicerol, se llaman restos acilos, ya no son ácido graso como tal. Es parecido a los aminoácidos. Cuando están solos se llaman aminoácidos, pero cuando están unidos con otro a través del enlace peptídico, dentro de una proteína o un péptido, se llaman residuos de aminoácido. Es muy parecido aquí. Aquí se llaman entonces, cuando están esterificados al glicerol, restos acilos. Bien, vemos aquí esta gráfica donde es una comparación entre 3 tipos de compuestos. Tenemos el aceite vegetal, en este caso aceite de oliva, que a temperatura ambiente es un líquido, la mantequilla, que es un sólido suave, y finalmente la manteca, que es un sólido duro. Esto pasa a 25 grados centígrados a temperatura ambiente. Vemos en el eje de las Y, en esta gráfica, el porcentaje de grasas que lo conforman, y se divide en 3 grandes grupos. El color amarillo son ácidos grasos saturados de 16 a 18 carbonos. Los azules son insaturados de 16 a 18. Y estos más tenues son saturados de cadena corta de 4 a 14 carbonos. Bien, vemos el aceite de oliva, que está compuesto básicamente por ácidos grasos insaturados de cadena larga. Tiene una parte pequeña de saturados y una parte menor de saturados de cadena corta. Comparen esta composición con la mantequilla, que tiene muchos más saturados, prácticamente los mismos insaturados de cadena larga, y una parte mayor de saturados de cadena corta. Entonces, esto explica la diferencia en el estado físico entre la mantequilla, que es un sólido suave, y el aceite de oliva, que es un líquido. Y aún más, comparado con la manteca, tenemos muchos más saturados, también insaturados de cadena larga, y menos saturados de cadena corta. Entonces, esto hace que la manteca, por su composición,
sea un sólido a temperatura ambiente. Recuerden que el estado físico de los ácidos grasos se determina por su longitud y por el grado de insaturación. Vemos esta imagen que es la de un cachalote. Los cachalotes, como ustedes saben, son cetáceos. No se confundan con la ballena azul, que es prima del cachalote. La ballena azul es más grande que el cachalote, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la ballena azul pertenece al grupo de los misticetos. Esto quiere decir que tienen barbas en lugar de dientes en la cavidad oral. Entonces, mediante estas barbas, llevan a cabo el filtrado del agua para alimentarse del krill, que es su alimento principal. En el caso de los cachalotes, se conocen como odontocetos porque tienen precisamente dientes y no barbas, como vemos en la imagen. Y esto le permite tener ciertas funciones distintas. Por ejemplo, los odontocetos, como el cachalote, llevan a cabo la ecolocalización, algo que las ballenas azules no utilizan porque no necesitan realmente, porque su alimentación es distinta a través de la filtración con sus barbas. Ambos son mamíferos, son pulmonados, eso significa que necesitan salir a la superficie para tomar oxígeno para su metabolismo. Y esto es importante para nosotros porque, como vemos en la imagen, el cachalote tiene el órgano spermaceti, algo que tampoco tiene la ballena azul. Está aquí en la cabeza, ocupa gran parte del cráneo del cachalote, y este órgano spermaceti en realidad es un órgano de flotación, porque está formada por una mezcla de grasas y ceras de color blanquecino. Se pensó en un inicio que esto era esperma y que por eso era tan grande el bicho, que era muy potente a nivel sexual. Se sabe que no hay esperma ahí en el órgano spermaceti, se le quedó el nombre nada más son grasas y ceras, pero tienen la longitud y el grado de insaturación necesarios para que cuando estén en la superficie, cerca de la superficie donde hay más calor por la radiación infrarroja del sol, estas grasas están en estado líquido. Pero cuando se sumergen a alimentarse, estos bichos comen sobre todo calamares y otro tipo de animales, son carnívoros, se alimentan más en la profundidad, pueden sumergirse hasta unos 3 kilómetros de profundidad, son los mamíferos que más profundo llegan en el mar. Y entonces, como ustedes saben, conforme aumenta la profundidad en el mar, hay menos temperatura, llega menos el sol, entonces el agua es más fría, y esta agua fría hace que estas grasas, estas ceras del órgano spermaceti, se solidifiquen. Entonces esto genera una especie de órgano de flotación donde al estar en aguas frías más profundas, esto es sólido. Esto genera un peso extra de unos 50 kilogramos, 40 kilogramos, que facilita el sumergirse, alimentarse. Y conforme ascienden para respirar y para estar en la superficie, estas grasas se vuelven al estado líquido, desaparece el bloque que tenían aquí metido en la cabeza, y esto facilita otra vez el ascender dentro del mar. Entonces, esta es la función del órgano spermaceti en el cachalote. Bien, y vamos a hablar de las grasas hidrogenadas y los ácidos grasos trans. Este es un tema especial dentro de la nutrición del ser humano. Quizá habrán escuchado ya hablar de las grasas hidrogenadas, la cual es un proceso industrial donde los aceites vegetales insaturados, que dijimos son líquidos a temperatura ambiente, se modifican mediante un proceso de hidrogenación, y esto cambia sus características físicas y sensoriales. Y en este proceso de hidrogenación se incorpora hidrógeno a los dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados, en los aceites líquidos. Entonces se saturan con estos hidrógenos, desaparecen los dobles enlaces y se obtienen, por ejemplo, margarinas y grasas emulsionables que son más sólidas porque están más saturadas. Y entonces esto hace que sean más resistentes a la oxidación sobre las grasas, y esto obviamente prolonga su vida útil de anaquel y les conviene mucho en la industria alimenticia. Entonces le da cierto sabor que lo hace más atractivo al paladar, lo hace más estable en la vida de anaquel, es más lento el proceso de oxidación de los ácidos grasos,
y aproximadamente 80% de las grasas trans que consumimos en la dieta occidental provienen de la hidrogenación artificial. Entonces, estas son las grasas hidrogenadas, se utilizan mucho en la industria. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la mantequilla y la margarina. La margarina está hecha mediante este proceso de hidrogenación, lo cual convierte el aceite que es líquido en un sólido suave y ya tiene otras propiedades distintas. Vemos aquí el proceso de hidrogenación. Vemos aquí este doble enlace entre estos dos carbonos. Se introducen estos hidrógenos, se rompe el doble enlace y ya tenemos un ácido graso saturado a partir de uno insaturado, y de ser aceite líquido, ahora es una grasa sólida. Pero esto tiene un problema asociado. Aquí vemos otra imagen donde un aceite vegetal, por ejemplo, alto en PUFAS y en MUFAS, en omega 6, se le inyecta hidrógeno hasta la hidrogenación y se aumenta la temperatura también para facilitar la unión de estos hidrógenos. Se modifica la estructura de la molécula y termina el aceite líquido como ácido graso trans, pero ya en estado sólido. Les decía que el problema es que en la hidrogenación no todos los hidrógenos rompen los dobles enlaces, y en algunos casos el doble enlace tipo cis que está en el aceite vegetal termina cambiándose a un doble enlace tipo trans. Entonces la hidrogenación, las grasas hidrogenadas, generan ácidos grasos tipo trans. Y esto es malo, esto es dañino, porque como ustedes quizá habrán escuchado, una dieta alta en grasas trans tiene repercusiones negativas, sobre todo a nivel de corazón, a nivel cardiovascular. Entonces, como les decía, en la hidrogenación algunos dobles enlaces que son cis se transforman a trans. Esto es producto de hidrogenaciones parciales en el proceso, y se comportan los trans como ácidos grasos saturados. Vemos aquí una figura que muestra una comparación entre ácidos grasos saturados y ácidos grasos de tipo trans. Y sucede que la American Heart Association, la Asociación de Cardiólogos Gringos, afirma que niveles elevados de grasas trans en sangre generan un riesgo hasta 3 veces mayor de enfermedad coronaria comparado con aquellas personas que no tienen niveles de grasas trans elevadas en sangre. Bueno, cuando tenemos ácidos grasos saturados elevados en sangre, esto es malo también, obviamente, pero no es tan malo como tener grasas trans elevadas en sangre. Eso muestra aquí la figura. Pues están grasas saturadas elevadas, aumentan las LDLs, que, como ustedes habrán escuchado, llevan el colesterol malo, y las HDLs, que llevan el colesterol bueno, no se modifican tanto. Pero cuando se elevan los trans en sangre, aumentan de nuevo las LDLs, que son el colesterol malo, pero las HDLs disminuyen, y esto es un perfil de riesgo cardiovascular. Favorece aterogénesis. Vemos esta imagen donde se muestran a las lipoproteínas en circulación. Recuerden que tenemos 5 tipos distintos de lipoproteínas, entre ellas las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, las cuales son la principal forma de transporte de colesterol en la sangre. Y tenemos a las HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, las cuales llevan a cabo el transporte inverso del colesterol. Básicamente, estas reparten colesterol en los capilares y en los tejidos, y estas recogen colesterol de los vasos sanguíneos y se lo llevan de regreso al hígado. Por esta razón, si estas están elevadas y estas están bajas, eso favorece la generación de ateromas, que son depósitos de grasas en la pared del endotelio, como vemos en la imagen. Sucede que las LDLs, cuando están en un estado prooxidante, como en la diabetes mellitus, por ejemplo, se oxidan, y estas LDLs oxidadas se depositan en la pared del endotelio, en las arterias. Posteriormente, los macrófagos las comen, las fagocitan, las reconocen como extrañas y no las pueden digerir porque son grasas solamente. Entonces generan células espumosas estos macrófagos, y eso aumenta aún más el proceso de aterogénesis. Las HDL, dijimos, llevan a cabo el transporte inverso o reverso de colesterol. Tienen una enzima clave que se llama LCAT en su interior, que toma el colesterol, lo esterifica en su interior y se lo lleva del sitio donde lo recoge hasta el hígado.
De esta forma, la aterosclerosis genera estos ateromas en las paredes y esto rompe el flujo concéntrico laminar de la sangre. Entonces las plaquetas se enojan mucho, empiezan a agregarse, a formar trombos y esto desencadena un infarto al miocardio. Bueno, recuerden que el concepto de aterosclerosis es formación de ateromas en la pared del endotelio y arteriosclerosis es endurecimiento de las arterias generado por una alteración aquí en la placa muscular y en la lámina elástica en las paredes de los vasos. Bien, vemos esta imagen que muestra los tipos de lípidos en la membrana y los lípidos de almacenaje que son más bien neutros. Vamos a hablar en este momento de los triglicéridos, que son lípidos de almacenaje. Aquí están los triglicéridos, esta es la estructura general, un glicerol unido con 3 ácidos grasos, y estos de acá son lípidos polares que están en la membrana. Tenemos glicolípidos, fosfolípidos, y entre ellos tenemos glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Bueno, vamos a centrarnos primero en los triglicéridos. Los triglicéridos, dijimos, son ésteres de ácidos grasos, 3, unidos a un nucleoglicerol. Hay de dos tipos, los simples y los mixtos. Los simples tienen el mismo tipo de ácido graso en las 3 posiciones del glicerol y los mixtos tienen 2 o más ácidos grasos distintos. Entonces, los que son más comunes en la naturaleza son los mixtos, donde no los 3 ácidos grasos son idénticos entre sí. Los triglicéridos son moléculas apolares, hidrofóbicas, prácticamente insolubles en agua y recuerden que su densidad es menor que el agua, por eso flotan las grasas al estar en agua. Su almacenaje provee de energía y dependiendo de su composición se denominan grasas o aceites. Las grasas son sólidas a temperatura ambiente, contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente debido a que contienen más ácidos grasos insaturados. Vemos aquí la imagen de este triglicérido. Aquí están los 3 carbonos de glicerol unidos con estos 3 ácidos grasos de longitudes distintas, por lo tanto este es un triglicérido mixto. Vemos aquí la estructura básica del triglicérido. Recuerden, se llama restocilo 1, 2 y 3. Aquí está la grasa. Este es el núcleo de glicerol. Los 3 carbonos 1, 2 y 3. Recuerden que tiene una angulación entre sí y esto genera que la molécula se vea de esta forma. Y vemos en este caso que el ácido graso en el carbono número 2, en la mayoría de los casos, tiende a ser insaturado con dobles enlaces tipo cis, a diferencia del ácido graso en el 1 y en el 3. Entonces, esto genera esta angulación aquí en este ácido graso. El 1 y el 3 son saturados. Debido a que los triglicéridos son hidrofóbicos, se fusionan en pequeñas gotas compactas, anhidras, por esta característica, al ser no polares, dentro de los adipocitos. Aquí vemos un adipocito blanco y un adipocito marrón o pardo o café, ya hablamos un poco de ellos. Hay diferencias a nivel histológico, por ejemplo, los adipocitos blancos concentran una sola gota única en su citosol todos los triglicéridos y esto desplaza el núcleo que es periférico, tienen menos mitocondrias, entonces su coloración es más bien blanca. En cambio, los adipocitos cafés tienen gotas dispersas de triglicéridos, no es una gota única como esta, son múltiples gotas, se llaman multiloculares, estos son uniloculares. Y aquí el núcleo tiende a ser más central y una mayor cantidad de mitocondrias con citocromos que le dan una coloración más oscura. Entonces las moléculas de triglicéridos son menos reducidas y por tanto pueden liberar más electrones por la molécula, por cada molécula, cuando se oxidan, comparado por ejemplo con las moléculas de carbohidratos. Entonces cuando se degradan, los triglicéridos liberan más energía en comparación con los carbohidratos. Más o menos son 38.9 kilojoules sobre gramos liberados de las grasas, en comparación con 17.2 kilojoules sobre gramo de los carbohidratos. Bien, vamos a hablar de los fosfolípidos.
Los fosfolípidos son muy importantes en los seres vivos, tienen diversas funciones. Para empezar, son el componente más abundante en las membranas plasmáticas y de los organelos. Son agentes también emulsionantes y agentes superficiales tensoactivos, muchos tipos de fosfolípidos. Tenemos una bicapa lipídica, este aquí es un glicerofosfolípido en la membrana. Recuerden que aquí está el glicerol en la cabeza, con sus 3 carbonos, 2 de ellos tienen aquí estos ácidos grasos. En el tercer carbono hay un alcohol. Dependiendo del alcohol es el nombre de ese glicerofosfolípido, lo vamos a ver esto más adelante. Pero eso termina en la cabeza polar y las colas hidrofóbicas. Bien, un agente superficial tensoactivo es una sustancia que disminuye la tensión superficial en un líquido, estamos hablando en general del agua, de forma que se dispersa por una superficie. Por esa razón, el agua con jabón, el jabón sería el agente tensoactivo, penetra más profundo en la ropa, por ejemplo, que el agua sin jabón, porque disminuye la tensión superficial y las moléculas de agua se meten más en la tela y eso permite que arrastren consigo más los compuestos hidrosolubles, la suciedad, las manchas que estén ahí en la tela, y por esa razón también el jabón ayuda a limpiar mejor a las telas, aparte de que rompe las membranas de las bacterias. El dominio hidrófobo está formado en gran parte por las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos y el dominio hidrofílico de los fosfolípidos, que es la cabeza polar, es decir, que tiene al núcleo de glicerol y grupos fosfatos, porque estamos hablando de fosfolípidos, que tienen carga y que son polares. Vemos aquí en la imagen en la interfase con moléculas de agua. Esta sería la parte de aceite, este sería el agua, entonces la parte polar queda orientada a las cabezas polares hacia el lado del agua y la cola hidrofóbica hacia el lado del aceite. Y esta particularidad también genera las micelas, como vemos en la imagen. Bien, cuando los fosfolípidos se suspenden en agua, se reagrupan en forma espontánea en estructuras ordenadas, que al formarse provocan que los grupos hidrofóbicos de los fosfolípidos queden enterrados en el interior para excluir las moléculas de agua. Se forman micelas, como vemos en este caso. Si hay otros fosfolípidos presentes, pueden formar bicapas de esta forma. Si la bicapa crece lo suficiente, se forman liposomas. Hay varios tipos de liposomas, los unilamelares o los multilamelares, como vemos en y esto es debido a la característica anfipática del lípido. En esta región tenemos la cabeza polar y las colas hidrofóbicas no polares. Bien, existen 2 tipos de fosfolípidos, los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos y las esfingomielinas. Los fosfoglicéridos son moléculas que contienen glicerol, ácidos grasos, fosfato y un alcohol, por ejemplo la colina. Estos son los glicerofosfolípidos. Las esfingomielinas contienen lo mismo, pero en lugar de glicerol contienen a la esfingosina, un núcleo, vamos a verlo ahorita, donde están unidos los ácidos grasos. Debido a que las esfingomielinas también se clasifican como esfingolípidos, sus estructuras y propiedades se consideran por separado, por esta característica. Vamos a hablar de ellas en un momento. Bien, los glicerofosfolípidos son los más numerosos en las membranas de la célula. El más sencillo es el ácido fosfatídico, y este de hecho es un intermediario, un precursor en la síntesis de los demás glicerofosfolípidos. No se ve muy bien aquí en la imagen, pero el ácido fosfático contiene el núcleo de glicerol, 2 ácidos grasos en 2 carbonos de glicerol, y en el tercero tiene un fosfato. El ácido fosfatídico está formado por glicerol 3-fosfato, que está esterificado, les decía, con 2 ácidos grasos, y los fosfoglicéridos se clasifican de acuerdo al alcohol, que se esterifica al grupo fosfato, en el carbono 3. Este alcohol, que es polar, puede tener carga o puede ser neutro, y esto modifica en forma significativa las propiedades individuales de las membranas. Vemos aquí la imagen. Aquí vemos un glicerol, el núcleo de glicerol serían estos 3 carbonos, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. El carbono 1 y 2 tienen esterificados estos ácidos grasos. El carbono 3 tiene este fosfato que está aquí. Entonces, el alcohol se le pega al fosfato y eso cambia la estructura del glicerofosfolípido, y de hecho el
nombre del fosfolípido depende del alcohol que se le una a este grupo fosfato. Los ácidos grasos más comunes de los fosfoglicéridos tienen entre 16 a 20 carbonos. Generalmente el carbono 1 tiene un ácido graso saturado y el carbono 2 tiene un ácido graso insaturado. Y en el 3 dijimos está el fosfato. Ponen carbono 1 aquí, carbono 2 aquí y carbono 3. Este es el núcleo de glicerol. Aquí vemos a la fosfatidilcolina, que son uno del grupo de los glicerofosfolípidos. Les decía que el alcohol polar que está presente es el que determina el nombre de la molécula completa. Los que tienen etanolamina y colina se llaman etanolamina y fosfatidilcolina. Vemos a la fosfatidilcolina, aquí está el carbono 1 del glicerol, que tiene este ácido graso saturado de cadena más corta. Carbono 2 es el ácido graso insaturado de cadena más larga. Y el 3, que es este, tiene un fosfato con esta colina que está aquí, y esto se llama fosfatidilcolina. Un derivado de fosfatinoxitol que se llama fosfatinoxitol 4,5-bifosfato está solamente en cantidades pequeñas en las membranas plasmáticas, sobre todo en la monocapa interna, y se considera muy importante porque, ya lo había mencionado, es precursor del inositol trifosfato, que es el que está aquí. El inositol es un polialcohol que tiene alcoholes en los 6 carbonos, pero en este caso se fosforila en el carbono 1, 4 y 5 y genera al inositol trifosfato, que está presente en la membrana. Entonces, está presente como fosfatidil inositol. Llega una enzima, la fosfolipasa de fracción beta, corta aquí el enlace entre el carbono y el fosfato, y este se libera ya con esos 3 fosfatos al citosol, y ya se le llama inositol trifosfato o IP3. Ese se va entonces al retículo endoplásmico, se une a sus receptores, que llaman receptores acoplados a rianodina, ahí en el retículo, y esto hace que se libere calcio al citosol, y esto inicia ahí el proceso de señalización intracelular. Aquí vemos esta imagen de Leninger, donde vemos a los principales glicerofosfolípidos en la membrana. Es decir, la estructura común básica es esta que está aquí. Tenemos 3 carbonos de glicerol, 1, 2 y 3. Carbono 1 ácido graso saturado, cadena corta, 2 insaturado, cadena larga, y en el 3 está el fosfato con una X. Depende del grupo que está aquí en X, va a ser el nombre de la molécula completa. El ácido fosfatídico es solamente un hidrógeno en X. La fosfatidiletoanolamina tiene un grupo de etanolamina en X, lo demás no cambia. La fosfatidilcolina tiene una colina aquí en este sitio. La fosfatidilserina tiene una serina, que es este aminoácido aquí en este sitio. El fosfatidilglicerol tiene un glicerol, aquí también. Tenemos al fosfatinoxitol con sus fosfatos y a la cardiolipina, que también pertenece a este grupo de glicerofosfolípidos, que tiene esto en el lugar de X, que es un fosfatidilglicerol. Bien, vemos aquí esta otra imagen con la estructura de los fosfolípidos. Recuerden, glicerol, restosilo número 1, número 2, y en el carbono 3 el fosfato. Es el ácido fosfatídico o fosfatidato. Cuando tiene un aminoalcohol, un alcohol cíclico unido al fosfato, tenemos a estos que están aquí, que son colina, serina, etanolamina y inositol. Y cuando hay una colina, tenemos a la chingomielina, y es la estructura básica de los glicerofosfolípidos. Aquí está el ácido fosfatídico unido con una lecitina y en forma de fosfatidilcolina. Bien, aquí vemos una gráfica que muestra cuál es la composición de las monocapas en la membrana plasmática de una célula promedio. Vemos aquí los distintos glicerofosfolípidos de membrana y vemos en este lado de la figura estas barras que representan a la monocapa interna en el lado izquierdo y monocapa externa en el lado derecho. Como vemos en la imagen, ese es el porcentaje total del fosfolípido en la membrana. El más abundante es la fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, esfingomielina, pero noten que la etanolamina, está mayormente en la monocapa interna y en menor grado en la monocapa externa en la membrana plasmática. La fosfatidilcolina está al revés, mayormente fuera, en la monocapa externa, igual que la esfingomielina, y menos en la monocapa interna. Pero hay algunos que están mayormente en la interna, como la fosfatidilserina, fosfatidilinositol,
con sus fosfatos, y el ácido fosfatídico están casi exclusivamente en la monocapa interna. Y esto tiene que ver con las propiedades de las membranas a nivel funcional. Entonces, el mensaje de esta imagen es que la composición de las bicapas no es homogénea. Difiere al considerar a la monocapa interna separada de la monocapa externa. Bien, la diformatoidilfatidicolina es un componente que pertenece a los fosfoglicéridos, que es parte del factor surfactante, o también actúa como agente tensoactivo. Es una molécula anfipática que se produce en los alvéolos en el pulmón, y esto disminuye la tensión superficial en el líquido extracelular, ahí en el epitelio alveolar. Los alvéolos, entonces, recuerden, son sacos alveolares, que son unidades funcionales en la respiración, y es el sitio donde se lleva a cabo la hematosis a través de las paredes de estos sacos, son estos gases, y esto atraviesa entonces estas estructuras, y esto facilita ahí el proceso de respiración. El agua que está en la superficie del alvéolo tiene una tensión superficial elevada debido a las fuerzas de tracción entre las moléculas. Entonces, si no se reduce la tensión superficial del agua, el saco alveolar se colapsaría, y un saco alveolar colapsado no permite la hematosis en un grado normal o suficiente. Entonces, aquí es donde entra el factor surfactante, producido por los neumocitos en los alvéolos, y sucede que este factor surfactante se desarrolla en etapas tardías del embarazo. De esta forma, los niños prematuros no tienen suficiente factor surfactante, sus alvéolos no están distendidos en forma normal, y su hematosis es deficiente, y esto puede generar muerte por asfixia. Esto se llama síndrome disneico agudo, y una forma de prevenirlo es que la mujer que tiene amenaza de parto pretérmino se le inyecte dexametasona, por ejemplo, que es una hormona artificial de tipo glucocorticoide. El equivalente sería en el cuerpo el cortisol, pero la dexametasona es más potente que el cortisol, y entonces induce la síntesis de factor surfactante. Esto es importante administrar a la embarazada, vía intramuscular, obviamente antes del parto, para que el feto alcance a generar más suficiente factor surfactante, y entonces prevenir el síndrome disneico observado mayormente en los recién nacidos prematuros. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Terminamos el segundo video de la unidad número 4, y a continuación hablaremos ya de la última parte de esta unidad. Muchas gracias por su atención.